Muy buenos días, hermanos. Un gusto de verles. Bienvenidos a todos los que llegan por primera vez. También a los que, esto es lindo decirlo, a los que nos ven por las redes. Qué lindo. Hay gente que sí se toma la molestia o la necesidad quizás, de vernos también por las redes, a través de Spotify, a través de YouTube. También les saludamos. Y hoy el título, qué bueno que me toca de vez en cuando y no todo el tiempo, porque es complicado quizás el título de hoy. Dice permanencia en la verdad. ¿Lo vieron en el programa? Dice permanencia en la verdad. Y claro, si nos ponemos a pensar en el mundo, hay mucha gente que dice tener la verdad. Y peor aún, las verdades se han vuelto hasta relativas y algunas veces hasta subjetivas, es decir, depende de qué estamos hablando. En este momento, ustedes saben, hay varios conflictos bélicos en curso. África tiene más de 6 o 7 guerrillas en curso que llevan años causando muertes, y cada uno tiene su verdad. Conflictos bélicos grandes entre Estados Unidos en este momento con Irán, Rusia con Ucrania, y asimismo ambas partes creen tener la verdad. A veces uno se pregunta, a lo mejor saben que están equivocados, pero como tienen el sartén por el mango, le dan hacia adelante. Y la relativización de la verdad, esto que se vuelva relativa, tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos. Como profesor de lenguaje que me ha tocado a trabajar en el último tiempo, varias veces tenemos que enseñar una estructura de comunicación que seguramente ustedes la conocen, que se habla de emisor y receptor, ¿no es cierto? Una persona habla y otro escucha. Y viceversa, cuando termina de hablar uno, habla el otro y el otro escucha. Pero hay varias cosas entre medio. Primero tiene que haber un canal de comunicación. Es decir, cuando hablamos en vivo, el aire nos permite a través de las ondas sonoras comunicarnos. Ese es el canal. Y asimismo también hay un código, es decir, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Sería muy difícil que yo estuviera hablando algún otro idioma que ustedes no conocen. No sería posible de entender. Y lo más importante es el mensaje mismo. Pero hay otra situación que hace que se relativice la comunicación, y es el contexto. Un ejemplo bien simple es cuando llega la esposa a la casa y el hombre, no sé si ingenuamente, le pregunta, ¿estás enojada? Y ella le dice, no, ¡pah! Y el portazo. Ingenuamente el hombre podría tener dos posibilidades. Una, creer el mensaje textual, bueno, no está enojada, sigo viendo el partido. O darse cuenta que hay un mensaje subyacente, que ya no es el mensaje original, que ya no es tampoco lo que es la intención, sino que hay otras cosas más. Y eso es lo que hace que se relativice el mensaje, ¿ya? Pero la palabra de Dios no existe tal confusión, hermanos. No existe. La fe nos permite creer y comprobar que lo que se dice en la Escritura es verdad. Y quizás eso es lo que hace a lo mejor un poquito complicado el abordar esta tarea. Porque vamos a hablar de una verdad que es absoluta. Y como siempre lo digo, la predicación empieza desde el principio del culto. Cuando decimos en las alabanzas muchas cosas, estamos diciendo verdades profundas. Hace poco rato en la meditación de la Santa Cena, el anciano hablaba de un Cristo verdadero, de un Cristo verdadero. Y uno de los hermanos que oró por los elementos dijo, ¿qué sería de nosotros si no hubiese sido por el sacrificio tuyo? Es decir, nosotros estamos conmemorando una verdad. Cuando alabamos, mi vida es Cristo, la última canción que cantamos, lo decimos confiando en que es una verdad. Porque la palabra nos muestra que estábamos muertos en delitos y pecados y que encontramos a Cristo y Él nos vivificó. No solo nos vivificó, nos restauró y perdonó nuestros pecados, siendo Él la justificación de aquellos. Entonces, antes de entrar al texto, yo quiero dejarles una verdad fundamental, que a mí al menos me cambió la vida, porque yo era católico.
Hice la primera comunión, mi madre era catequista y crecí en un ambiente católico. Mi padre era agnóstico pero respetuoso. Y sin embargo, de pronto me encuentro con este texto en la Biblia que me hace temblar el piso. Cristo mismo en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y remata diciendo: nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí se me cayó toda la estructura católica. Y empecé a buscar hasta que llegué a esto. Llegamos con mi esposa, gracias al Señor. Y el texto de hoy es primera de Juan 5:6-12. Otra vez le agradezco mucho a Multimedia, que se preocupa de recibir los textos y irlos ordenando. Esperamos que nos acompañe hoy día también. Dice así: el testimonio del Espíritu. ¿Testimonio de qué? De la verdad, ¿no es cierto? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesús, Cristo, ¿ya?, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, la Trinidad, ¿verdad? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Miren qué lindo. Y también qué profundo. El que cree en el Hijo de Dios, y aquí ya vemos varios, si no todos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, usted tiene la verdad. Me estoy adelantando a la predicación. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, está diciendo que Dios no dice la verdad, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Vamos a orar. Amado Dios, nos preparamos para reflexionar sobre tu palabra con profundo temor, Señor, y respeto, porque de verdad estamos frente a una verdad maravillosa que nos cambió la vida. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a atesorarla, a comprenderla y a aplicarla en nuestra vida cada día. Y por sobre todo, Señor, siempre te pido lo mismo: quítame de en medio y sé tú hablando, Señor, porque es necesario que escuchemos tu voz, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, amén. No podemos sacar los textos de contexto, y eso lo tenemos clarísimo. La semana antepasada, nuestro hermano Jonathan, nuestro anciano, nos predicó sobre la parte primera de este capítulo 5, del verso 1 al 5, y es importante que lo revisemos nuevamente, porque justamente es la antesala de lo que estamos hablando hoy. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son difíciles de cumplir. Porque todo lo que es nacido de Dios, miren qué lindo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Y termina con una pregunta, que es la que me da pie para la reflexión de esta semana. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está clarísimo, ¿verdad? Este párrafo define claramente lo que significa ser nacido de Dios, lo que implica sus características, y también termina con esta pregunta que le acabo de decir. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No pretendo cambiar la palabra, pero sí quisiera modificar esta pregunta para poder ingresar al texto que viene. Esta pregunta podría ser aún más concreta. Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en la verdad? Porque el Hijo de Dios es verdad. Si no, no estaríamos haciendo esto.
Todo lo que hacemos es en la absoluta fe, no en la confianza, ojo, en la absoluta fe de que es verdad. Y esto voy a volver a explicarlo porque siempre es bueno que lo tengamos en cuenta. Yo puedo cambiar mis costumbres, pero mis costumbres puede que no se modifiquen si yo no he cambiado mis creencias. Y yo puedo cambiar mis creencias, pero puede que mis creencias no cambien si yo no he cambiado mis valores, que son fundamentales, lo que yo considero que es bueno y malo. Pero mis valores no van a cambiar si yo no cambio mi visión de la realidad. Cuando alguien se acerca a Jesucristo, y lo he comentado en más de alguna oportunidad, cuando alguien recibe a Jesucristo, lo primero que cambia es su cosmovisión, es decir, su concepción de la realidad. Dios se convierte en algo real. Y si no, pregúntenle a los que se han alejado de la iglesia, les pesa, porque Dios se volvió real. Y aunque anden por allá, van a seguir sabiendo que Dios es real y que sigue escrutando su vida. Y si no es así, quiere decir que nunca lo aceptó. Pero Dios se torna en algo real. ¿O alguno de ustedes tiene duda? Qué pesada la pregunta. Dios es real. Y como Dios es real, cambian tus valores. Lo que antes ya no importaba, ahora sí importa. Y tú empiezas a cuestionarte cosas que antes no te cuestionabas. Porque Dios es real. Y esas creencias, esos valores cambian tus costumbres. Cambia tu creencia y cambian tus costumbres. Y ya decides que es importante dedicar el domingo para reunirte con tus hermanos. Ya consideras que es importante dedicar la tarde del miércoles para reflexionar sobre la palabra de Dios. Ya consideras que es importante reunirte de vez en cuando con un grupo de hermanos para tener comunión y compartir de la palabra. Más aún, consideras que es importante, aunque te cueste, tener un tiempo devocional con Dios. Porque lo necesitas. Porque Dios es real, es verdad. Como les decía, el título sugerido para la predicación de hoy es Permanencia en la verdad. Mi esfuerzo de hoy es compartir justamente lo que significa permanecer en la verdad y lo que esto implica en términos prácticos, porque eso es lo que realmente nos sirve como cristianos, ¿ya? Para enriquecer nuestra vida cristiana y también para edificarnos mutuamente. Todo esto tiene un fin aún mayor, hermanos queridos. Es que el mundo vea nuestro proceder y también crea en esta verdad. Y es quizá una de las cosas importantes. El problema es que el mundo manosea sus verdades. Manosea sus verdades de manera antojadiza y algunos las levantan como bandera de lucha, sin aceptar ningún tipo de cuestionamientos. De este modo, los hijos de Dios debemos establecer que la verdad del Evangelio no es cualquier verdad, es una verdad absoluta. ¿Lo cree usted así? Estas son preguntas retóricas. Y saben, a pesar de los relativos de las verdades contemporáneas, la misma filosofía, y esto es lo interesante, la filosofía se puso de acuerdo en lo que es una verdad absoluta. Y cuando hablo de filosofía, hablo de nombres como Platón, Descartes, y aunque les parezca extraño, el mismo Lenin, filósofos marxistas. Llegaron a una definición de lo que es la verdad absoluta. Y miren cómo la definición se plantea como algo plausible. Dice, la verdad absoluta es una realidad inflexible. Hechos inalterables, fijos, invariables e inmutables, que son válidos en todo tiempo y lugar, sin depender del contexto, cultura, época u opinión personal. ¿Saben? A medida que iba leyendo esta definición, lo único que me venía a mi cabeza es Cristo, Dios, la creación. ¿Saben? La ciencia se da de cabezazos negando la existencia de un Dios creador y no se dan cuenta que no podrían avanzar en la ciencia si no hubiese leyes perfectas que se replican a través del tiempo y que han sido inmutables. En la última hazaña espacial, hermanos queridos, si uno se pone a pensar la locura que hicieron estas personas, si no existieran leyes inmutables creadas por Dios,
esta gente andaría vagando por el espacio, más allá de la luna. Porque existe una órbita terrestre que les permitió estar dando vueltas para generar una aceleración y salir disparados hacia la posición de la luna, sabiendo que en la luna la atracción de la órbita es menor. Tenían que acercarse a cierta distancia para que la misma luna los devolviera de vuelta. Si las leyes perfectas de Dios no existieran, estos habrían pasado de largo. Y aún así, la soberbia de la ciencia niega la verdad de Dios. Los historiadores cristianos del primer siglo cuentan que Juan estaba en una batalla desesperada contra la herejía gnóstica, que le hemos mencionado en más de alguna oportunidad. El gnosticismo viene de gnosis, conocimiento, y es mucha gente que creía tener conocimiento superior con respecto a la revelación del Evangelio, y trataron de poner sus propias leyes, y la mayoría de ellas basadas en interpretaciones absolutamente ignorantes, ¿ya? Está encabezada por un tal Cerinto. ¿Sabe? Hay harta información de Cerinto si usted quiere buscarla en las redes, ¿ya? Pero no me voy a detener mucho en ello porque en realidad la disidencia, es decir, la gente que está en contra del Evangelio, no ha cambiado mucho. Con respecto a Jesucristo, la mayoría cree que es una persona buena, que tuvo sabiduría y que no fue más que un profeta sobresaliente en el mundo terrenal. Pero Juan, como testimonio de primera mano, dejó registros de verdades fundamentales. Y además verdades fundamentadas, es decir, que tenían fundamento, en toda la Escritura, partiendo por el capítulo 1 del Evangelio que él escribió. ¿Se acuerdan qué dice el capítulo 1? Dice, yo creo que se los digo y ustedes me siguen. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nada nuevo bajo el sol. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se fijan cómo la palabra verdad golpea como un mazo a través de la Escritura? Quisiera llamar su atención sobre la palabra potestad. Dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La palabra potestad en su etimología, es decir, el origen de su palabra, tiene tres conceptos fundamentales: poder, dominio y autoridad. Y en el uso posterior surgió, por entendimiento de estos tres conceptos, surgió también deber y responsabilidad. Si nosotros entendemos en término práctico este texto, dice que Él nos dio el poder, el dominio, la autoridad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Eso es una verdad, pero también es una verdad que nos dio la responsabilidad y el deber de ser hijos de Dios. De hecho, en una parte en el Evangelio dice: pórtense de tal modo que se note que se han vuelto a Dios. Hay un deber y una responsabilidad. Y luego se lanza en el capítulo 5 a establecer el fundamento de esta verdad absoluta de la que es testigo presencial. En el principio dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino agua y sangre.
Y aquí hay varias interpretaciones sobre este pasaje. Pero saben, me tomé la libertad de compartirles la que considero más razonable y que también quiso transmitir. La insistencia de establecer estos dos elementos por parte del autor tiene justamente como propósito desbaratar la creencia de que Jesús fue solo un ente terrenal que recibió el espíritu del Mesías y que se le retiró antes de que fuese crucificado. Eso es lo que decían los gnósticos. Una barbaridad, fruto de la ignorancia suma, fruto de no conocer la verdad. Fíjense que la denominación de Jesucristo, fíjense, Jesús Cristo, es una conjunción de su dimensión terrenal y su dimensión divina. ¿Y dónde lo vemos? En la revelación que recibe Pedro. Pensemos en lo que Pedro dice, cuando le dicen, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedrito, el pobre Pedrito, se le iluminó la mente, porque recibe una revelación, no fue de él, ¿ya? Y dice, tú, el ser terrenal, el Jesús que tenemos nosotros frente a nosotros, tú eres el Cristo. Cristo es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para rescatar a su pueblo. Fíjense la declaración de Pedro. Tú, el terrenal que tenemos frente a nosotros, eres el Cristo, el ungido de Dios para rescatarnos. Tú lo eres. Y termina diciendo, con una verdad aún más aplastante, tú, este hombre que está frente a nosotros y que tiene esta condición divina de Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando Pedro dice eso, perdónenme la expresión coloquial, los gnósticos no andaban ni por las tapas. O sea, no tenían idea de qué estaban hablando. De verdad no sabían la verdad. Se consideró que la investigación bíblica tenía estos dos elementos, agua y sangre, haciendo referencia al colapso fisiológico que sufre Jesús en la crucifixión. Durante la década de los 50 y 60 se puso de moda una investigación tanatológica y forense. Explico esto. La tanatología se preocupa de reconocer cuáles son las causas de muerte. Y forense significa que es una investigación que dice por qué se produjo esa causa. ¿Ya? Es decir, se establece que alguien muere por asfixia. La tanatología establece con los signos que hace revisando el cuerpo que alguien muere por asfixia, y la investigación forense, por los mismos rasgos del cuerpo, por el tipo de daño que tiene, puede especificar de dónde vino esa asfixia, cómo se produjo, si se produjo en forma espontánea, por algo interior o por un ente externo, por intervención de terceros. Hubo en esos años una investigación que puso de moda esto, y seguramente ustedes en algún momento lo leyeron. La flagelación que sufre Jesucristo con estos látigos romanos fue tan brutal que desgarró su piel en la espalda y le produjo una pérdida de sangre que se mantuvo en el transcurso del Vía Crucis, como se nombra, del camino hacia el Gólgota, provocando una anemia enorme. ¿Ya? Cuando ocurre eso, el cuerpo reacciona en forma de emergencia, absorbiendo todos los líquidos de los órganos y de la piel. Por eso que el cuerpo como que tiende a disminuirse. Se ve incluso que la persona, perdón, voy a usar la expresión coloquial, como que se chupa. Y es porque en la desesperación, en el ámbito de emergencia, el cuerpo en esas condiciones, con una pérdida de sangre masiva, absorbe la humedad de los órganos y de la piel, y eso se llama shock hipovolémico. Cuando eso ocurre, el sistema de protección del cuerpo, específicamente del corazón, el pericardio, empieza a cuidar el corazón porque al corazón ya no le queda sangre que bombear y se llena de líquido. Entonces, bajo este análisis forense y tanatológico, se cree que lo que salió efectivamente cuando el soldado perfora el costado de Jesucristo, cuando sale agua y sangre, es congruente con un derrame pericárdico.
Esa es la explicación física. Pero dice el texto que vino mediante agua y sangre. Y esto no es casualidad, porque cuando tenemos al Hijo del Dios viviente, tenemos que una crucifixión en una posición así, claro, causa asfixia, una asfixia progresiva, y que fue lo que terminó mostrando este texto, ¿ya? Y miren lo que dice Juan, en Juan 19, 34, 37, en el Evangelio de Juan. Vamos a hablar muchos textos de Juan porque justamente él es el que refrenda mucho de estas cosas. Juan dice, pero uno de los soldados, ¿sí? Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, ojo con esto, y el que lo vio da testimonio. Es decir, no me lo contaron. Juan dice, yo lo vi. Está hablando en tercera persona, pero se refiere a sí mismo. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Juan está empeñado en esto, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y Juan menciona una verdad que fue profetizada. Esto fue profetizado. Cuando se habla del Cordero Pascual en Éxodo, estamos hablando de la imagen, sombra de lo que había de venir, dice que a este Cordero no será quebrantado ningún hueso de él. Y en Zacarías, en el capítulo 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Estamos hablando de profecías de muchos años antes que estaban diciendo que lo que iba a ocurrir era verdad. Siempre me recuerdo que mi hija me contaba que en el último terremoto ellos estaban en los edificios en el centro de Santiago. Dice que se movía todo muy fuerte y que entre todos los gritos de desesperación se escuchó a alguien que gritó, ¡Salfate tenía razón! No estoy poniendo la profecía a nivel de Salfate, pero cuando alguien dice algo que se cumple, entonces estamos hablando de algo que es verdad. Bueno, Salfate le achuntó, pero en este caso estamos hablando de profecías, de algo que es verdad. Y podemos comprobar que es verdad porque el Antiguo Testamento lo menciona en más de una oportunidad. O díganme si no se les sobrecoge el alma cuando leen Isaías 53. La descripción que hace Isaías del martirio de Jesucristo es mucho más fuerte que la que hace el mismo Evangelio. Molido por nuestros pecados. En realidad la forma en que murió fue tremenda. Este Cristo terrenal estaba pagando el suplicio por nuestros pecados. Y esta agua y sangre que emerge es un mensaje claro del ministerio terrenal de Cristo. Y coincide con los límites de este ministerio terrenal. El ministerio terrenal de Cristo comienza justamente ¿con qué? Con el bautismo, que es por agua. Luego viene la tentación y viene el ministerio ya de la predicación propiamente tal. Pero Cristo, de hecho, cuando Juan el Bautista ve venir a Cristo, le dice, oiga, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a bautizar? Usted tiene que bautizarme a mí, pues. Y Jesús le dice, deja, hazlo tal como te dice, para que se cumpla la Escritura y cumplamos la ley. Y empieza su ministerio terrenal. Y su ministerio terrenal termina con la cruz, donde derrama hasta la última gota de sangre. Ahí está el agua y la sangre dando testimonio de que Cristo, el Cristo, en la tierra fue real. Contrario a la mentira de los agnósticos, ahí tenemos a un Cristo real, que vino, se bautizó para cumplir con toda la ley y comienza su ministerio terrenal que termina con el sacrificio en la cruz. Y él sabía que iba a terminar así.
No se enteró a última hora, no, él lo sabía. Entonces no pueden decir que él recibió ese espíritu y que luego se fue antes de que él llegara a la cruz. No, estábamos frente a un Cristo terrenal. El mismo Pedro le fue revelado, ¿se fijan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú que tienes una dimensión divina, estás aquí frente a nosotros como una verdad. No era un hombre común el que compartió con Juan. No lo era. Y los otros apóstoles y discípulos también lo sabían. Era el mismo Hijo de Dios hecho hombre para completar el plan redentor de Dios. Era necesario que Juan afirmase esta verdad para desbaratar la mentira gnóstica, y es necesario que nosotros recordemos esta verdad para combatir la arrogancia y la soberbia del posmodernismo. El posmodernismo dice que ya no hay verdades, que todas las verdades son relativas. Y todos los posmodernistas se levantan en la mañana cuando sale el sol y se acuestan en la noche cuando sale la luna o cuando se oscurece. Y siguen negando que no hay verdades. Todos los posmodernistas pueden respirar para mantenerse vivos y siguen negando que no hay verdades. Y todos los posmodernistas se alimentan y se nutren y su cuerpo reacciona de una manera perfecta, a menos que uno lo trate mal. Y niegan esas verdades, niegan que hay un creador que hizo todo este sistema perfecto. Nosotros tenemos un desafío enorme de desafiar a todo depende. No, estamos frente a una verdad. Continúa diciendo en 1 de Juan 5, del 6 al 8, y el Espíritu, y aquí viene una parte importante, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La Trinidad, ¿verdad? No podemos hablar de ninguno de ellos sin descartar a los otros. Son uno, son una unidad perfecta. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, porque el Espíritu estaba con Cristo y luego queda con los cristianos, ¿ya? Y por el Espíritu nosotros podemos conocer a Cristo, podemos ver, de hecho él mismo lo señala, ¿ya? El agua, su bautismo, y la sangre, su crucifixión. Y estos tres concuerdan. Ahora, ¿por qué Juan se empeña tanto en que sean tres? Porque la Escritura, la tradición, dice, ahí por ejemplo, esto es Deuteronomio 19:15, aquí está, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, ¿ya? Y esto se hacía extensivo a cualquier otro tema. En este texto tratará de establecer claridad sobre por qué son 3 testigos. Se establece esto y Juan lo sabe, y por eso insiste en este testimonio de 3 testigos. Pero aquí tenemos una controversia. Y no puedo avanzar sin hacerme cargo de ella, porque una de las razones por las que predicamos el Evangelio es justamente para que nos edifiquemos y para que sepamos, cuando venga alguien y nos confronte, sepamos de qué estamos hablando. Aquí hay un agregado que no estaba en el texto original. Y usted va a decir: Apocalipsis, que dice que no hay que agregar nada porque si no va a ser anatema. Efectivamente. Y de ahí que viene la controversia. En el texto, esto es una controversia de larga data en todo caso, ¿eh? Si se pretende dar testimonio de la verdad, es mejor que estar al tanto de esta situación. El texto original dice: pues 3 son los que dan testimonio. No habla ni en la tierra ni en el cielo. Dice: 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 convienen en lo mismo, es decir, están de acuerdo. Entonces la pregunta es: ¿de dónde salen los otros 3 que están en el cielo? ¿Quién los puso ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo fueron agregados al texto? Y por último, ¿cómo abordamos esta situación si hay una advertencia clara en Apocalipsis sobre este tipo de acciones? La explicación, hermanos queridos, es que ese agregado que está ahí se denominó en la investigación bíblica, no pretendo que se aprendan el nombre, pero que sí sepan por qué está ahí. Se llama coma joánica, es decir, una acápite, ¿ya? Cuando se habla de coma es una especie de
especificación que se atribuye a Juan, no es seguro si se le atribuye a él, pero está ahí en el texto de Juan, es un acápite que fue agregado probablemente al margen, no abajo, sino que al margen por un copista. Recuerden que no había imprenta. Entonces, para las sinagogas originalmente y para las iglesias posteriormente, se necesitaban copistas que estuvieran copiando los textos bíblicos para abastecer a las iglesias y a las sinagogas para que tuvieran sus propios escritos. ¿Ya? Algunos de ellos eran en códice, otros estaban mantenidos en pergaminos. ¿Ya? Pero esa era la labor de los copistas. Ahora, este acápite, esta nota al margen, surge justamente por el Espíritu Santo. Pensemos un poquito. El Espíritu Santo no es un ente independiente, no es un ser particular. El Espíritu Santo, si decimos Espíritu Santo, decimos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que estaba en la tierra era el Espíritu Santo. ¿No estaba en el cielo? ¿Estaba en el cielo o no? Sí. ¿Y si estaba en el cielo, estaba solito? No. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esos tres, estando en el cielo, daban testimonio porque tenían al mismo Espíritu Santo en la tierra. Entonces la nota no es tan absurda. Si bien se agregó, no es tan absurda. Ahora, ¿qué pasa con los copistas? Hay dos tipos de notas, las del margen, que son normalmente explicativas, y las entre líneas, que son las que dicen qué tipo de letra se utiliza, porque acuérdense que estamos hablando de copias de textos que venían en arameo, en hebreo, en griego koiné, y después cuando crecieron las iglesias en copto, lenguaje de egipcio, ¿ya? Y después incluso en armenio y otras comunidades que empezaron a tener, a recibir obviamente la palabra y a fundar iglesias. Entonces era necesario hacer algunas aclaraciones técnicas con respecto a las palabras. Pero esta nota explicativa probablemente se fue integrando al texto porque era congruente. Y saben, hermanos, yo podría juzgar esto y decir, no, entonces me están pasando gato por liebre. Pero no es así. No es así. La soberanía de Dios con respecto a la verdad de la palabra ha permitido que la Biblia permanezca incólume por los siglos de los siglos. Piensen que en el siglo III, bajo el dominio de Diocleciano, se quemaron absolutamente todos los textos cristianos que existían hasta entonces, la mayoría del Antiguo Testamento. Y gracias a los masoretas, que eran copistas exegéticos, precisos, perfectos, trataban de copiar letra por letra, párrafo por párrafo, contaban las letras, contaban los conceptos, hacían un informe, una ficha de cada uno de los textos que copiaban. La escritura se salvó y prosiguió. Porque Dios lo permitió. La integridad de la escritura es de la soberanía de Dios. Por lo tanto, usted no tiene que tener temor. El canon bíblico fue decantando hasta llegar hasta lo que recibimos hoy. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Las mismas iglesias se fueron dando cuenta, esto no aporta nada. ¿Otro evangelio? ¿De dónde? Si los evangelistas están claros quiénes son. Otra carta, fue mandada a una pura iglesia. Estas que tenemos acá son cartas universales. La soberanía de Dios fue mostrando el canon bíblico como lo tenemos hoy. No tenga temor. Usted tiene la palabra de verdad. Y es bueno contrastarla porque hay varias versiones. Hay varias versiones. Y me dicen, bueno, ¿y cuál versión me sirve más? La que el Señor ha puesto en sus manos. Porque no le va a servir de nada si no la lee. Parta por ahí. ¿Ya? Entonces, como menciona el texto original, tenemos al Espíritu Santo en esto y obviamente se transforma en una verdad, entonces ya no tenemos que tener temor. ¿Ya? Si bien todavía hay gente que está discutiendo sobre esto y en los textos nuevos, por ejemplo en la nueva versión internacional y en varios textos actuales, como son textos que se han preocupado de hacer una investigación bíblica bien exhaustiva, obviamente esa parte no aparece. Y no aparece porque en los textos originales no aparecía. Pero de que es congruente con el texto, claro que lo es. Está dando testimonio de una verdad. En Juan 14, 16, 20 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que le estaba hablando recién. Cristo, que es parte de la Trinidad, ora al Padre, que es parte de la Trinidad, para que deje el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad.
Entonces estos concuerdan. Y el espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo estaba ahí como un testimonio de la verdad, como un testimonio claro de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina afirmando en Hechos 1:8, cuando los pobres discípulos le preguntan si iba a restaurar el reino de Israel, le dicen, no le corresponde a ustedes eso, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta obvia es, ¿testigos de qué? De la verdad. Esto afirma, hermanos queridos, que lo que dice Juan es una verdad absoluta. Lo dice ahí en la Escritura. El Espíritu Santo es verdad. Pero continuemos. Dice en 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y una vez más, ¿cómo conocemos de ese testimonio? A través de la Escritura. ¿Cómo entendemos las Escrituras? Por el Espíritu Santo. Las Escrituras nos muestran la promesa de su venida, el testimonio de primera mano de quienes estuvieron con Él y vieron el impacto del Evangelio en el mundo, y nos muestra la revelación de lo que vendrá. Estamos recibiendo información de fuentes sólidas, de fuentes verdaderas, con un respaldo eterno. Pero inevitablemente a mí me surgió la pregunta, ¿qué estamos haciendo con esa información? Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree está diciendo que Dios no es verdad y le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Desmenucemos este texto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro de sí mismo, ¿no es cierto? No tiene duda, y lo vimos hace un rato, porque cambió nuestra cosmovisión y Dios se convierte en algo real. Dios es verdad. Entonces, es decir, si el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio, y Él mismo nos da testimonio, como vimos en la Escritura, entonces es verdad. Ahora, por contraposición lógica, el que no cree, no solo no cree, no tiene el testimonio. Y por el solo hecho de no creer, declara a Dios mentiroso. Hace a Dios mentira. Y una de las cosas que recuerdo que el pastor, no sé si lo comentó delante de todo en una conversación, el pastor Hernán decía, es que muchas veces en nuestro actuar nosotros hacemos a Dios mentiroso, sobre todo con el temita del pecado, que no es un temita, es un temazo. Dice en Juan 3, 32, 34, el Evangelio de Juan dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe este testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, es decir, que Dios dice la verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y esto es muy lindo, porque Dios no da el Espíritu por medida. En forma más clara, Dios no da el Espíritu a medias. No te da un poquito del Espíritu Santo, porque si no tendríamos un poquito de Dios y de Cristo viviendo en nosotros. No, es una plenitud. Y de allí, hermanos queridos, que hay que tener cuidado con algunas expresiones que se ponen de moda en el quehacer o en el mundo cristiano. Lléname de tu Espíritu.
Hey, ¿qué estás hablando? Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Crees que va a entrar algo más? Si ya fuiste sellado por el Espíritu Santo. En vez de pedir que nos llene de su Espíritu, no contristéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu. Eso es trabajo tuyo. Que el Espíritu Santo se manifieste con la llenura que realmente tiene, es trabajo y responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en la Biblia lo estaba leyendo desde que empezamos la predicación. ¿Se fijan? El que la recibe tiene el testimonio. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Es Dios y Cristo viviendo. No es un pedacito. El Espíritu es el que da testimonio. En Romanos 8:16 dice, Pablo le dice a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, no quiero denostar a nadie, pero si usted es un hijo de Dios, no ande pidiendo llenura del Espíritu. Pídale dominio propio para que el Espíritu se manifieste en usted como debe hacerlo. Usted ya lo tiene. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdadera persona de Jesús, así como Jesús prometió que lo haría. Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso sale en Juan 15:26 y en el 15:14. No lo busque porque ya se los mencioné. El mensaje del Espíritu Santo para nosotros es constante. Dice, aquí está Jesús. Y el Espíritu Santo es Dios y Cristo viviendo en nosotros. ¿Saben? Hay una conversación muy linda, entre todas las conversaciones hermosas que aparecen de intimidad de Jesús con sus discípulos. Hay una conversación de Jesús que se registra en Juan, justamente en el capítulo 14, 22 y 23. Le dijo Judas, y entre paréntesis dice, no el Iscariote, porque se andaba haciendo otras cosas que después aparecen. ¿Ya? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, miren qué lindo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Sería vergonzoso que dijésemos, Espíritu Santo, ven. Y sintiéramos una voz potente dentro nuestro. Estamos dentro tuyo. Deja de hacer el loco. En las últimas predicaciones que se nos han compartido han surgido dos palabras claves, el amor y el conocimiento. Juan da cuenta de la forma en que tendremos el testimonio de la verdad. Dice, a través del amor vendremos al conocimiento. De allí que no es posible declarar, ojo con esto, no es posible declarar que amas a Dios si no amas su palabra. Es absurdo. ¿Cómo quieres conocer a Dios? ¿Cómo quieres tener un conocimiento pleno de Dios si no conoces su palabra? Y en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Analicemos la posición de un incrédulo. Dice, no puedo creer. O derechamente dice, no creo. Y según lo que vimos en la palabra, al decir eso, declara que Dios es mentiroso. Otro, un poquito más agnóstico, dice, ¿sabes? Yo intento creer, pero no lo logro. Y aquí no solamente declara a Dios mentiroso, sino que hay una soberbia suma. Lo que está diciendo es, Dios, no creo en Dios. Hago a Dios mentiroso. Trato de creer en Él, pero no puedo. O sea, Dios es tan mentiroso que ni siquiera tiene mérito para que yo crea en Él. Miren la barbaridad. Eso es soberbia absoluta. Hago el esfuerzo, pero no tiene méritos para que logre creer en Él. Y la Biblia no dice eso, no dice intenta creer. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Es una orden, y una orden se acata o se sigue, o una instrucción se sigue por voluntad propia.
Cuando usted decide creer, sin duda que el Espíritu Santo hizo un trabajo previo, pero el Espíritu Santo lo habilita para creer. Pero si usted decide no hacerlo, no lo hizo, no. Hace a Dios mentiroso. En 1 Juan 5, del 11 al 12, que ya es los últimos versículos, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y saben, este tema de la vida eterna a mí me dio vuelta muchas veces. Y de pronto me encontré con un texto, justamente en Juan, porque parece que Juan estaba empecinado en que tuviésemos claro esta palabra. Justamente en Juan, en una oración que Jesús hace en el verso 17. Y fue un verdadero estallido en mi cabeza. Yo no sé si será lo mismo para ustedes. En Juan 17, del 2 al 3, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, refiriéndose a Él, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermano, esta es una revelación. Si usted no se sobrecoge con esto, entonces no se sobrecoge con nada. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Me van a explicar qué es la vida eterna? Porque yo me imaginaba que la vida eterna era cantar alabanza todos los días al Señor y qué aburrido. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos queridos, ¿cómo usted puede conocer a Dios y a Jesucristo, quien fue enviado? ¿De qué forma? Hay 3 maneras. Es una de las primeras enseñanzas que recibimos en los discipulados cuando nos convertimos. Los 3 pies de la vida del cristiano: palabra, comunión y oración. Si falta cualquiera de ellas, la mesa tambalea. Si usted no tiene palabra, nunca va a conocer plenamente a Dios. Si usted no escudriña su palabra, si usted no tiene comunión, nunca va a tener la posibilidad de ver cómo Dios actúa en la vida de otros hermanos. Yo aún recuerdo a una hermana que se paraba en los tiempos en que estábamos en el templo más chico y decía, el Señor habló a mi vida y me dijo exactamente lo que yo necesitaba para mi vida en ese momento. Y yo decía, Pamplina, si todo lo que está en la Biblia es útil. Hasta que el Señor me confrontó con su palabra y me mostró que sí, que podía decirme algo específico en un momento específico de mi vida. Y que si yo no habría abierto la Biblia, nunca lo iba a saber. En la comunión es donde nosotros podemos ver, donde nosotros podemos ejercitar el amor que la Biblia dice que el mundo va a conocer a Cristo por el amor que nos tenemos entre nosotros. ¿Cómo el mundo va a ver eso si usted está encerrado en su casa solo? No es posible. Y la oración. ¿Por qué oramos? ¿Por si acaso nos escucha? Oramos porque Dios y Cristo son verdad, no por otra cosa. Y después termina diciendo, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Y termina diciendo, tu palabra es verdad. ¿Quiere usted acercarse a la verdad de Dios? Allá está, delante suyo, abierta en el Salmo 23, ahí en la entrada de la casa. Ojalá que no sea así. La revelación de un Dios vivo y absolutamente santo no puede más que llevarnos a esforzarnos por una vida en santidad. Lamentablemente, en esta tremenda verdad choca con otra verdad innegable: nuestra naturaleza pecadora. Se nos ha otorgado una vida de verdad y no podemos vivir haciendo a Dios mentiroso. Y aquí quiero porque ya estoy cerrando ya, y aquí quiero que tengamos en cuenta esto. No somos esclavos del pecado. El pecado tiene un proceso que es absolutamente conocido por cada uno de nosotros y no podemos negarlo. Santiago lo mencionó en el capítulo 1 de su carta, capítulo 1 del 14-15. Dice, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por su propia maldad, por su propio placer
mezquino. Es atraído y seducido cada uno. Entonces esta concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos queridos, si tú aceptaste a Jesucristo en tu vida, no eres víctima del pecado. Y esto es categórico: no eres víctima del pecado, eres culpable y absolutamente responsable de él. Porque el pecado es un acto voluntario, es un acto volitivo. Nadie me empujó a pecar. Yo decido hacerlo. Pero es que nuestro cuerpo es pecado. Sí, sin duda. Pero el que decide finalmente es uno. Y si amas a Cristo y te llenas de tu palabra y estás en comunión y estás en oración, vas a tener más armas para luchar contra Él. Pero la decisión final es tuya. La víctima denuncia. El culpable confiesa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el culpable de su pecado? Confesar su pecado. Es absolutamente responsable de su pecado. Eso es lo que nos permite una vida de santidad. La confesión del pecado, hermanos queridos, es la evidencia indiscutible de la verdad de Dios en tu vida. Porque no tenemos la evidencia absoluta de un Creador supremo que vino así de pasadita, sino uno que quiso restaurar su comunión con su creación, con nosotros, por medio del sacrificio de una parte importante de sí mismo, su propio Hijo unigénito, quien dejó testimonio de la verdad en su evangelio, del proceso que vivió, del evangelio que entregó y de la redención en su paso por la vida terrenal, su sacrificio en la cruz y su resurrección para rescatarnos a nosotros de la muerte. Este evangelio nos fue dado como revelación absoluta de la verdad a quienes le reciben como su Salvador y Señor. Todo lo que ocurrió en el culto el día de hoy, y por favor quiero que lo tengan muy presente, todo lo que ocurre en el culto el día de hoy es porque Dios es verdad. Nuestra fe se fundamenta en una verdad absoluta. Nuestra santidad depende de esa verdad. Y si nosotros negásemos esa verdad, estaríamos sumidos en el pecado sin posibilidad de alcanzar el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, el perdón que Dios nos da, es gracias a que Cristo pagó por nosotros. Y ese perdón se obtiene solamente bajo confesión, cuando yo verdaderamente reconozco que soy yo el culpable. No hay lugar para las tinieblas en Dios. No hay lugar para la mentira en Dios. No puedo ir hacia la verdad teniendo mentira en mi corazón. Pero anímese. Si Cristo está todavía colgado en la cruz, nada está en su lugar. Pero Cristo no está en la cruz. Él resucitó. Y resucitó justamente para pagar por nuestra culpa. Y lo único que tenemos que hacer es cuando caemos, si es que tenemos esa dificultad, es correr a sus pies y confesar nuestra responsabilidad. Esa es nuestra verdad. Amado Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque a veces de tan común, Señor, que se nos hace, de tan agradable que se nos hace el tiempo cerca tuyo, olvidamos algo fundamental: que estamos frente a la verdad, que vivimos en esa verdad, que todo lo que confiamos, todo lo que nos ha ocurrido, las cosas buenas, aún las malas, Señor, dependen de esa verdad absoluta. Y que tú eres justamente la verdad que sostiene nuestra vida. Por eso, Señor, también en esa verdad es que tenemos que santificarnos, Señor, y buscar que nuestra presencia delante de ti
sea absolutamente verdadera. Quita de nosotros la mentira, Señor. Quita de nosotros el pecado. En la medida que nosotros seamos capaces de hacernos responsables y ser verdaderos delante de ti, confesando, Señor, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras culpas, Señor, porque tú eres verdad. Gracias una vez más, Señor, por todas las bendiciones que hemos podido ver a través de esta vida caminando contigo. Y ayúdanos, Señor, a mostrar esta verdad al mundo, para que el mundo sepa que tú eres verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.